Cerró. Vamos a ver ahora, estamos con el invitado, el señor Ricardo Valdés, ex ministro del Interior, a quien le damos la viceministro, perdón. ¿Cómo está, señor Valdés? Bien, gracias, bien. Y como siempre, bueno, aquí tenemos a nuestros colegas, a Víctor Reyes, de El Comercio. Víctor, ¿cómo estás? Marco, bien, muchas gracias por la invitación. Y Ricardo Monzón, de Perú 21. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Marco, muchas gracias. Bueno, espero que hayan pasado bien el Día del Periodista. Sí, bastante. Trabajando, y eso es lo mejor. Bueno, señor Valdés, cuando uno le pide una conferencia a una autoridad, no vamos a referirnos básicamente a la Presidenta de la República, pero cuando se le pide una respuesta, porque existen muchas dudas alrededor, ¿qué es lo que debe hacer un funcionario público? Responder, sin duda atender el reclamo, y me parece que es lo más sensato, porque uno de los elementos centrales de una democracia es la transparencia y es la comunicación. Sin comunicación y sin transparencia, lo que queda son básicamente tinieblas, lo que queda son resquicios donde se filtran, digamos, inquietudes, hipótesis, cualquier cosa puede ocurrir. Lo que se requiere es que, sobre todo a nivel de las autoridades, la Presidencia de la República se exprese y diga lo que tiene que decir con respecto a los temas principales del país. Vivimos mucha angustia en el Perú. Hay muchos temas que generan angustia y creo que su rol y su labor es precisamente decirnos qué está haciendo como jefa de Estado para calmar esa angustia. Eso es lo más sensato. Eso ocurre en todo el mundo. Sobre todo el día jueves, ¿verdad? De hace 2 semanas, cuando hubo la paralización y nadie sabía de la Presidenta ese día. Bueno, vamos, hace varios días que no sabemos de la Presidenta de la República. Entendemos que tiene un conflicto interno, vamos a entenderlo de esa forma, en donde lo que creo que se siente muy presionada de repente por las circunstancias y las situaciones que les toca vivir. Ella ha sido tremendamente golpeada por los casos del Rolex, por los casos de su hermano Nicanor Boluarte, por los casos del cofre. Entonces está en el escenario político muy cuestionada, y por lo tanto yo entiendo que ella no quiera dar la cara, pero me parece que hace mal, porque creo que debe salir ya a explicar el conjunto de circunstancias que, digamos, están detrás de estos cuestionamientos, pero sobre todo a responder, las otras inquietudes. ¿Qué se está haciendo en seguridad, en desarrollo? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la PEC? En fin, hay una serie de temas que son importantísimos para el desarrollo del país y que, bueno, ahí estamos, ¿no? Tiene que responder también con respecto a la desnutrición, a la pobreza, a la informalidad, a la situación de las minas. En fin, está manejando un país. Y si es jefa de Estado, tiene que dar cuenta de todos los sectores que tiene que hacer con la toma de decisiones. La primera funcionaria. No sé, claro. Discúlpeme, solamente antes, Víctor, ¿ustedes, Ricardo, han enviado alguna comunicación a Palacio para alguna entrevista con la Presidenta también? Con la Presidenta no, pero cada vez que cada vez que uno saca una nota sobre que involucra de alguna forma al gobierno, lo común es pedir siempre los descargos a la Presidencia, y lo que hemos notado es que el silencio de la Presidenta también se extiende al silencio de Palacio de Gobierno como institución en dar respuestas a preguntas, a interrogantes, ¿no? Salvo cuando son denuncias ya muy graves, ahí sí Palacio manda una comunicación por ahí a último minuto, antes del cierre de la nota, para negar ciertas cosas, pero no hay una fluidez de comunicación como sí la habían en otros gobiernos antes de Pedro Castillo, ¿no? Creo que el silencio de Dina Boluarte también es una extensión del silencio y de las prácticas de Pedro Castillo. Desde ahí, ¿no? Se hace una política común el silencio de los presidentes. Claro, y bueno, por mi lado pienso que denota definitivamente que hay, no sé si un temor o de repente un desconocimiento de las cosas que tendría que informar, ¿no? Porque el vocero presidencial sí habla, digamos, hay algunos ministros que en ciertas ocasiones también hablan, pero generalmente no lo hacen con un periodista, sino lo hacen con un grupo de periodistas ante un público determinado que probablemente está ahí y es afín al evento que se está realizando. En Perú 21 siempre hemos tratado de comunicarnos con la Presidenta, sobre todo también en las actividades, como tú ahora que has participado en esa actividad, nosotros siempre estamos participando y tratando de saber de la propia voz de la Presidenta de la República lo que pasa en el país. Y muchas veces no encontramos esa respuesta, ¿no? Entonces, ojalá que esa práctica cambie, porque definitivamente falta todavía un periodo importante de la Presidenta de la República y hay muchos temas por resolver, ¿no? De hecho, el sector interior me parece que es uno de los sectores donde hay más cuestionamientos, ¿no? El ministro del Interior es uno de los ministros que están más cuestionados del gabinete ministerial. Y quería preguntarle, señor Valdés, al respecto, si usted podría, por ejemplo, poner una calificación al desempeño del gobierno en el sector interior, porque
mucho se ha hablado de los cuestionamientos de este ministro y de que no se debería estar cambiando a cada rato de ministro, pero lo cierto es que no hay resultados en la lucha contra la criminalidad, y no solo no hay resultados, sino que cada vez parece haber una sensación, una percepción, hay encuestas de victimización que dan cuenta de que la situación en el país no es buena. ¿Usted le podría calificar al ministro del Interior o al sector de Interior de este Yo gobierno? creo que la calificación ya está dada por las encuestas. O sea, creo que sería reiterarlo. O sea, si uno mira cuántos son los niveles de, digamos, de popularidad del gobierno, del Congreso de la República, del sector interior, hay una calificación que responde básicamente a cómo este sector del Estado, que tiene que hacer con la seguridad, con el orden público y con otros temas adicionales, es percibido por la ciudadanía. Entonces ahí está la calificación. Entonces, dependiendo de cuál sea la encuestadora, vemos que el sector está duramente calificado. Si tuviésemos que poner una calificación de 0 al 20, entendiendo que el 100% es 20, digamos, de aprobación, el sector interior está en 0,5 más o menos, ¿no? O 0,4, 0,3 dependiendo. Y caramba, el 0,1 estaría el Congreso de la República y mucho menos. Entonces, yo no me animaría personalmente a una calificación del ministro. Mi opinión con respecto al ministro ya la he dado en otros medios. No es positiva definitivamente, como no es positiva mi opinión con respecto al manejo del sector interior. Pero yo coincido en ese sentido con el sentir de la ciudadanía. La ciudadanía ya calificó a este gobierno y lo ha calificado duramente. Entonces, ahí está mi respuesta, ¿no? Ahora, con respecto al tema anterior, yo estaba recordando una conferencia de prensa que hizo el presidente Castillo, y me imagino que eso debe estar en el sustento de este temor que tiene la presidenta, que hizo ante CNN. Y creo que eso marcó así un hito en términos del conocimiento que debe tener un presidente de la República o una presidenta de la República de diversos temas, y la honestidad y la transparencia para dar cuenta de las preguntas y de los casos, ¿no? Algún periodista te puede simplemente desnudar todo lo que sabes. Sobre todo con eventos y con datos Entonces creo que eso ha marcado muchísimo y explica de alguna forma esta resistencia y este rechazo a simplemente a someterse a la prensa y decirles, bueno, a ver, o sea, vamos a dar cuenta de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Y en el sector interior, regresando ya un poco al tema que conozco más, definitivamente tenemos, como ha sido mencionado, una victimización que se mantiene en torno a 29-30%, y esto para los que nos escuchan significa cuántas veces una persona ha sido asaltada en la calle en el último año, pero tenemos una percepción que está en el orden del 90%, es decir, cuántas veces piensa o qué piensa la persona que le va a ocurrir en el año que viene. Y en 9 de cada 10 piensan que le va a ir mal, que van a tener algún tipo de evento, a un delito que van a tener que enfrentarse a él. Entonces, por ese lado tenemos un problema y luego tenemos una serie de otros eventos que vienen subiendo como la espuma, delitos que se registran muy poco como la extorsión y el sicariato. Hemos visto recientemente la reacción de sectores tan importantes como transportes, comunicados de la empresa privada, comunicados de asociaciones, de bodegueros, comunicados que antes, ni siquiera en la época de Castillo, vimos. Y esto significa que la inseguridad ha tomado una preeminencia en lo que es la cosa pública. Y en el sentir ciudadano, lo que están percibiendo es que no existe gestión, que no existe decisión, que no hay quien esté realmente liderando la lucha contra la criminalidad, en todas sus formas, ¿eh? Me refiero a la chiquita, a la de la calle, o a la más grande que moviliza miles de millones de dólares. Me refiero a minería ilegal, narcotráfico, trata, en fin, hay una serie de grandes economías ilegales que vienen creciendo muy fuerte en el Perú desde los últimos 2 años, y que creo que ya están calando, están tomando inclusive cierta presencia inclusive política. Entonces, en un escenario de mediano plazo, cuando tenemos unas elecciones por delante, donde va a haber un cambio de gobierno, entendemos que no sé, pongamos 2026 si no es antes. ¿Usted cree que puede ser antes? Yo creo que sí, por una razón que le voy a explicar ahora. Yo tengo una gran preocupación con respecto al sentimiento popular. El sentimiento de desprotección
con respecto a lo que puede pasarle a uno o a su familia viene creciendo enormemente y sobre todo porque viene mezclándose con una percepción de o la posibilidad de perder la vida ante el incremento del sicariato y el incremento de los homicidios, que vienen subiendo los homicidios. No estamos a nivel de Ecuador, que está al 40 por 100.000, pero ya estamos 8 acercándonos al 9 y quizás al 10. Vamos a ver qué pasa en el año. No, América Latina es la región más violenta de todo el mundo. Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Qué es lo que yo creo que puede empezar a ocurrir? Cuando estamos percibiendo que además la intervención de la criminalidad está ahogando a los empresarios, pequeños empresarios, emprendedores, a los negocios puerta a la calle. Y eso lo que está generando es una sensación de ahogo, porque es un acogotamiento real y además simbólico. Están trabando el curso de la economía y eso genera no solamente la pérdida del empleo, la pérdida del negocio, sino genera la pérdida de la posibilidad de vida de la familia que está detrás de ese negocio. Y eso puede significar digamos, como ya lo estamos viendo, protestas a las cuales se van a plegar. ¿Qué pasó con el paro de transportistas? Fue percibido de manera positiva por este conjunto de asociaciones que están siendo presionadas, que están siendo sujetas y víctimas de la criminalidad. Entonces, si bien tenemos problemas con seguridad ciudadana, lo que yo veo que se viene encaminando y va a crecer y viene creciendo cada vez más en todo el país, son problemas ya de orden público. Entonces, cuando sumo yo orden público e inseguridad, lo que voy a tener es un cóctel explosivo. Y hemos visto cómo la presidenta de la República lidió en diciembre del 22 con un problema de orden público y no lo hizo bien. Entonces, esto puede generar, a mi modo de ver, sobre todo con que ya ha transcurrido un tiempo y la imagen de la presidenta está realmente bastante deteriorada, con acusaciones de corrupción en el Ministerio Público. Entonces tenemos una institución muy debilitada. Entonces, esta sumatoria de inseguridad, un posible crecimiento de estabilidad del orden público, de desazón social, se va a combinar en algo que puede realmente ser muy explosivo. Mencionaba una palabra clave que es el liderazgo y la falta de liderazgo de la presidenta, ¿no? Siendo esto en un contexto, digamos, que se está enfrentando una coyuntura, digamos, no netamente política. ¿Por qué cree usted que la presidenta Boluarte no ha sido capaz de decir, bueno, esta es mi oportunidad, voy a convertirme en la líder que está reclamando el país para enfrentar a la seguridad ciudadana? ¿Es meramente incapacidad? ¿No se da cuenta que este es el momento en el que el Perú está reclamando justamente un liderazgo que lo pueda, digamos, guiar a través de esta arremetida, de esta escalada de crimen organizado, de violencia? ¿Por qué no es capaz, digamos, Boluarte de tomar la batuta y decir, ya, de repente no ha sido hasta ahora una buena presidenta, pero vamos a poner todo el esfuerzo para enfrentar esto como país? Esa sería la pregunta que habría que hacerle a ella en una reunión con periodistas. Me parece que es la pregunta que ella debiera responder. Pero es precisamente la pregunta que ella teme que se le haga, ¿no? Porque lo que vemos en general, y retrasamos unos años atrás, cuando estábamos en proceso electoral, Pedro Castillo se tropezó con la presidencia de la República, que ser cierto, y había realmente en el contexto político una desunión, una falta de pensamiento en el país, una falta de interés por cohesionar y por manejar posturas que permitan digamos, un llegar hacia la vida política de una manera más integrada, que espero que eso realmente cambie en el 2026. Y Pedro Castillo entra de manera muy sorpresiva y entra con una vicepresidenta, con una sola vicepresidenta, porque Cerrón, el famoso Cerrón, no pudo ser parte de la plancha. Entonces ya venía maculada esa plancha, pero ya venía con un problema, venía con una mancha. Nació quemada la plancha. Nació quemada, ¿no? Plancha quemada. Llegó así, llegó como plancha quemada a la presidencia de la República. Y el señor Castillo demostró a lo largo del tiempo su ineptitud, su incapacidad para manejar un país. Y creo que la vicepresidenta, creo que no ha sabido tampoco dar la talla en ese sentido, porque se ha sentido, pienso que se ha sentido muy presionada por sus propias limitaciones. Entonces, ella se apegó a un sector como el MIDIS, que fue en lo que se concentró, trató de manejarse en ese nivel para desde ahí poco hacer lo mejor posible,
pero también se tropezó con la presidencia de la República como se tropezó Castillo. Y ella llega a la presidencia de la República en un momento tremendamente convulso porque Castillo trabajó para eso, junto con el ex premier y, en fin, aquellos que están siendo procesados por golpe de Estado. Y le costó armar un equipo, y cambió en mes y medio, cambió 3 ministros del Interior. Sí. ¿No? Entonces le ha costado armar un equipo, pero en el camino han ido saliendo cosas que en realidad ya llegó con su, digamos, con una discapacidad para poder realmente enfrentar la vida política, ¿no? Entonces, el liderazgo, que es el que uno reclama de ella, supone, y regresamos al principio de la reunión, supone transparencia, supone honestidad, como primera condición para poder contactarse y conectarse con la gente. Claro, sobre todo porque es la primera funcionaria del país. Del país. Debe dar explicaciones al país. No a los periodistas, los periodistas solamente somos el canal para Tiene que eso. tener la capacidad de decir, me equivoqué. Exacto. Y no lo ha hecho. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Acá podemos conversar bien, ¿no? Finalmente los periodistas no somos jueces, solamente preguntamos. Ahora, el señor Santibáñez lo que ha dicho, el ministro del Interior, que si no funcionan estos estados de emergencia, se va, renuncia. No, eso no ha dicho. Él ha dicho que pondrá su cargo a disposición, que es distinto, ¿eh? Ajá. Es distinto, él le está soplando la pluma a la presidenta. Si quieres, vota, me le está diciendo. No, es que es distinto. Y él no ha dicho, si esto no funciona, yo me voy irrevocablemente renuncio. No, él ha dicho, no, le diré a la presidenta a ver que ella tome una decisión. No lo El va a matiz sacar es porque importante. hay un- El matiz es importante, pondrá su cargo a disposición. Ojo. No lo va a hacer. Ahí tenemos otros temas que conversar. ¿Qué le sabe de quién a quién? ¿Qué cosa conoce Cerrón de la presidenta? ¿Qué sabe el ministro Santibáñez? Si es que lo que dicen que dijo, y es él el que lo dijo en el Chifa, es verdad o no. Hay demasiada información cruzada ahí que creo que, entre otras cosas, da la sensación que la presidenta tuviera pies de barro, pues, ¿no? Esas son las cosas. ¿Y cuál es, ya justo hoy día, uno de los temas que mencionaba Marco en la introducción y la portada justamente de hoy en el Diario del Comercio es el año de Cerrón en la clandestinidad? Él lo ha llamado en sus redes sociales su año de resistencia, subiendo una foto con una cadena en el cuello. ¿Cuál es la principal razón? ¿Cómo explicar que en un año la policía, que cuando lo que uno dice normalmente es cuando la policía quiere atrapar a alguien, lo atrapa? Ha pasado un año y no puede atrapar a este señor que además tuitea casi todos los días. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal explicación que le encuentra? Hay dos cosas. O Con esta respuesta venimos, nos vamos a una pausa y Ya, regresamos. sí, no. ¿Cómo no? Regresamos entonces en unos segundos con esa respuesta. Volvemos. Seguimos aquí en Mesa de Prensa y ahora viene la respuesta, señor Valdés, a la respuesta justamente acá de Víctor. No, como comentábamos, yo pienso que hay dos posibilidades, o está en Lima, o en el Perú, perdón, o está fuera del Perú. Entonces, en cualquiera de los dos casos está siendo ayudado por alguien. Y da la sensación de que esta ayuda tiene, digamos, cierta complicidad de autoridades. No es solamente una especulación, creo que hay 2 eventos o 3 eventos interesantes. Uno, algunas declaraciones de una alta autoridad policial que ya se retiró, que dijo que cuando se le llevaba la información a la presidencia de la República hasta se filtraba. Vamos, esto es una declaración de un excomandante general de la policía, no es poca cosa. La otra es un supuesto, remarcándolo para que no se enoje el señor ministro, un supuesto comentario del ministro de Interior en el Chifa con el capitán Izquierdo, donde en principio él sabía también de esto, que presentó la posibilidad de un operativo contra Cerrón porque sabía ciencia cierta dónde estaba y que no pasó nada, que la cosa también le dejaron ahí nomás y se volvió a filtrar. Nuevamente 2 versiones que señalan a la presidencia, luego tenemos la versión del cofre, sin hablar de siendo ya ministro Santibáñez, de este operativo en Huancayo, que fue la primera pelea que tiene Santibáñez con el presidente del Poder Judicial, aparte de las múltiples con el Ministerio Público, donde le dijo que el Poder Judicial no hacía su trabajo y que por eso se había escapado Cerrón, y le demostraron que ellos habían, a las 2:30 de la noche, 1 de la mañana, habían dictaminado la orden de allanamiento a este local, a esta casa en Huancayo, donde encontraron a un
los cómplices de Cerrón, pero a él no. ¿Por qué? La policía no había acordonado las viviendas pese a que tenían la información y hicieron el operativo a las 12 del mediodía del día siguiente que ya tenían información. Es decir, entonces, eso y otros eventos adicionales dan cuenta que hay demasiada filtración y esa filtración que ha permitido la protección de Cerrón. Y si el cofre llegó para sacarlo, para entregarlo, si ese cofre lo trasladó a otro punto, si está fuera del país, si está dentro del país, ya lo sabremos en algún momento, pero ha pasado un año y es tremendamente, curioso, tremendamente curioso que no haya sido todavía capturado Cerrón, más aún después de escuchar estas declaraciones de altas autoridades, ¿no? Señor Valdés, muchas gracias. Con por estar gusto. aquí. Debimos haber conversado mucho más porque todavía están las leyes estas. Sí, de la criminalidad y... terrorismo urbano, si se deroga no, la de... Crimen organizado. Ajá. Entonces... Bueno, esperemos quedamos dos cosas, pendientes. ¿no? Que la ley de crimen organizado la deroguen y que lo de terrorismo urbano no prospere. Perfecto. Ahí dejémoslo. Muchas gracias. Con gusto. Muy amable por estar aquí. Hasta pronto. Bueno, vamos con la expresidenta del Consejo